Y te doy la bienvenida a una nueva entrevista del Congreso Despierta. Hoy tenemos el privilegio de estar con Lluna Sant. La podéis encontrar en facebook.com/LlunaSant. Ella es licenciada en física y experta en espiritualidad y conciencia. Viene a hablarnos de un tema muy profundo, el salto cuántico de la conciencia. Y hoy vamos a explicar qué son los planos de conciencia y cómo nos tenemos que preparar para vivir el salto. Lluna, un placer y una alegría para mi corazón tenerte aquí hoy y poder compartir este espacio contigo y con todos los que vayan a ver y oír lo que tienes que transmitirnos. Hola Biel, buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de transmitir a todos mis hermanos y poder tener este instante de claridad desde una visión particular, desde la ciencia hacia la máxima espiritualidad. Vamos a hacer esta unión con la máxima respeto a todas las personas y desde mi corazón y mi sabiduría. Me alegro. Lluna, empiezo todas las entrevistas de la misma forma y es preguntándote cómo has vivido este periodo de confinamiento, estos días, y cuáles son las herramientas que te han permitido mantener tu estado de conciencia y bienestar durante este tiempo. Bien, para mí ha sido un absoluto privilegio este confinamiento. Sé que hay muchas personas que lo han tenido difícil. No ha sido mi caso. Yo estaba confinada en medio del bosque, en una masía, y entonces ha sido muy gozoso y me ha permitido tener el espacio-tiempo para poder concluir y llevar a cabo mi función de vida. Entonces yo estoy francamente muy agradecida de este proceso y para aquellos que lo han pasado mal voy a ofrecer todos los frutos que de él he sacado. ¿Qué es lo que te ha permitido conectar con ese espacio de gratitud, con ese espacio de servicio que ha facilitado que puedas vivir todo esto con esa plenitud? Bien, yo desde los 15 años que desperté al mundo de la conciencia y entonces es un camino de evolución, me lo ha permitido mi conciencia, mi capacidad de meditar y todas las fuerzas divinas que existen, que están ayudándonos a todos. Hablando de el salto cuántico de la conciencia, no sé por dónde quieres empezar el tema, porque obviamente es un tema que lo engloba todo al final, pero ¿qué quiere decir salto cuántico? ¿Qué es esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque planteas que estamos viviendo en un momento de salto cuántico. Entonces, ¿qué quiere decir este salto cuántico? Bueno, antes de explicar el salto cuántico, permíteme un pequeño introducción para que se pueda entender. Mira, yo me he ido a la física cuántica en concreto, porque estudiando física comprendí que todo en el universo es electromagnetismo, básicamente. Y entonces, cuando vas a lo más pequeño, que es cómo se estructuran los átomos para crear materia, te das cuenta que la materia es energía. Entonces, nuestra conciencia es energía también. Entonces, entendiendo cómo se comporta nuestra materia, entiendes la estructura de nuestra conciencia. Esto es algo que me dedico a explicar y que en el poco tiempo que tenemos no lo voy a desarrollar. Sí que estoy haciendo un curso en que lo estoy desarrollando así a pasos. Pero para poder entender el salto cuántico tienes que poder entender el átomo. Entonces hay como unos conceptos muy básicos que voy a dar para poder explicarme. Un átomo tiene un núcleo y en este núcleo hay después
unas esferas, que no son bien esféricas, pero bueno, vamos a dejarlo así, unas esferas donde los electrones orbitan. Un electrón, ¿de acuerdo? Para poder pasar de un estado cuántico, de una esfera de estas, a otra esfera, tiene que dar un salto. O sea, digamos, los electrones no habitan en continuo, no pueden estar en todo el espacio, sino que están confinados en estas pequeñas esferas. Y de esfera a esfera hay un espacio, que le llaman zona prohibida. Los electrones tienen que saltar para poder ir de un lado a otro. Estos estados cuánticos, vamos a decir que tienen diferentes grados de libertad. Y los grados de libertad corresponden pues, a lo que podríamos asimilar a energía y movimiento. Y nosotros lo podríamos traducir también en estados de energía y estados de distintas dimensiones. O sea, cuando un electrón salta, tiene más dimensiones, ¿de acuerdo? En un nuevo estado cuántico, mayor energía y más grados de libertad significa más dimensiones. Por eso cuando aquí hablan y dicen, no, vamos a saltar a la quinta dimensión. ¿Por qué? Porque es un salto cuántico. Entonces, cuando tú saltas a un estado de más energía y de dimensiones mayores. Pero las dimensiones no tienen por qué ser espaciales. Normalmente cuando decimos vivimos en 3D, hablas de 3 dimensiones espaciales. Y si me quieres juntar el tiempo, pues 4. Entonces, cuando dices 5D, no tiene por qué ser que el espacio tenga una dimensión más, sino que es un grado de libertad más. Y para mí esta dimensión más es la unidad. Entonces, es un grado de dimensión más que tomamos conciencia de la unidad. ¿A qué te refieres con unidad? Bueno, me he saltado un poco los pasos, ¿no? Pero la unidad es la unidad de que todos somos uno. Cuando decimos todos, me refiero al todo. O sea, si hemos de construir un planeta distinto, no puede ser desde nuestra concepción. Porque entonces lo podemos hacer un poquito más bonito, un poquito más solidario, un poquito más hermoso, pero no se trata de eso. Se trata de poder hacer algo realmente distinto porque nuestra percepción del mundo y de nosotros en el mundo es distinta. Entonces, por eso hay este salto. La Tierra pertenece también a esta unidad y también es un cuerpo electromagnético como lo somos nosotros y también está formada de energía y también contiene un alma y por tanto contiene un espacio donde puede dar saltos energéticos. Entonces, la Tierra se está preparando para hacer su salto energético de conciencia. Estamos hablando, en... perdona, Jun, estamos hablando de que a un nivel cuántico la Tierra se asemejaría a lo que es un neutrón con estos electrones dando vueltas alrededor y todo esto. No, la conciencia siempre es el electrón. La conciencia siempre es la parte eléctrica. Okay. Entonces, sí que existe, o sea, digamos que si nos pusiéramos en nosotros mismos, ¿de acuerdo? Sí que hay toda una parte que es nuestro núcleo, ¿de acuerdo? Y este núcleo forma un potencial, o sea, como un pozo, y este pozo tiene capas, digamos, de conciencia. Hasta ahora hemos estado viviendo en el primer estado cuántico de conciencia, la dualidad. En un átomo solo cabrían 2 electrones en el primer estado cuántico de conciencia. Lo que hacen es giro hacia arriba o giro hacia abajo en la parte magnética del electrón. Entonces la conciencia está representada como si fuera el electrón. ¿Qué sucede? Que no solo vivimos en el estado básico, sino que además nuestros traumas han generado núcleos falsos y orbitamos alrededor de dolor y orbitamos alrededor de lo que no es. No solo vivimos en un estado de baja energía, sino que no estamos en nuestro centro. Y por eso hemos inventado una personalidad para poder vivir allí, porque nuestro verdadero yo no habita allí. Esta personalidad con la que nos conocemos a nosotros mismos
no es nuestro yo verdadero, no es nuestro ser. Es un yo inventado que habita alrededor de un núcleo que no es el verdadero, que son núcleos falsos de dolor, y allí orbitamos. Por eso el crecimiento espiritual pasa por varias etapas, ¿no? Deshacer esos núcleos de dolor, ¿cómo los deshacemos? Siendo conscientes de ellos y redefiniéndolos. Muy importante el redefinirlo, no solo ir al núcleo a ver qué me ha pasado, sino tengo que conseguir redefinirlo. Y una vez se hace eso, luego el proceso es de descenso del ego, poner el ego en su lugar, porque el ego no desaparece, sino que ocupa su lugar, es como un eje. Entonces estamos viviendo fuera de nuestro eje. Tenemos que limpiar esos núcleos para poder regresar, y cuando ya hemos podido limpiarlos y redefinirlos, entonces el ego sigue definiendo la realidad. Y entonces tenemos que hacer ese descenso del ego. Cuando lo trasladamos a un nivel cuántico, nos cuesta mucho hacer el salto, porque para poder saltar, digamos que, claro, tú vives en un estado cuántico, por lo tanto, tu conciencia está expandida en él. Y cuando digo expandida, quiere decir que te define lo que ves, define lo que tocas y te define a ti mismo. Mientras tú estás en esa definición, no puedes saltar, porque tienes la conciencia expandida. Por eso, cuando uno medita, ¿qué hace? Entrar en un silencio interno, en no definir nada, porque necesitas poder saltar. Mientras estás pensando y estás definiendo cualquier pensamiento que tienes, estás expandiendo en el estado cuántico que conoces. Esto estaría relacionado... Es porque es tan necesario ese silencio. Esto estaría, cuando hablas de este definir, se podría traducir en identificación. Cuando uno medita, precisamente lo que hace es aprender a observar las cosas sin identificarte con ellas, por decirlo de alguna forma. ¿Se podría equiparar a esto? ¿O no estamos hablando de Se esto? podría equiparar, sería un primer paso, pero ese estado, por ejemplo, que todo el mundo busca de silencio, es porque te tienes que en un instante volver puntual. Entonces, en ese volverte puntual es donde das un salto, o puedes dar un salto, y luego entras en un nuevo estado de conciencia y tu percepción cambia. Tú que conoces la conciencia lo sabes, cuando das un salto, cambia tu percepción. Cuando tomas una medicina, ¿qué hace la medicina? Te da la energía para que te sea más fácil ese salto. Es el plus energético. Por eso a veces con medicina es más fácil tener experiencias de realidades distintas. Pero eso no te lo da la medicina, es tu conciencia que es así. Tu conciencia tiene estados. Entonces a veces la medicina te ayuda. Pero a veces no es la medicina, a veces es una meditación, a veces es un ayuno. La cuestión es salirte de lo que es tu espacio conocido. Hasta ahora podías ir a encontrar estos estados cuánticos elevados de energía y tenías que hacer un proceso interno para alcanzarlo, sea cual sea el camino que cada uno escoja que le es más propio y más verdadero para sí mismo. La ventaja de este momento es que no está en ningún sitio lejos de ti, sino que está ya en la tierra. La tierra ya ha empezado su salto. Y el núcleo de la tierra ya contiene la gracia divina. La energía del núcleo ya se ha transformado. Podríamos decir que estamos caminando sobre el cielo. ¿A qué te refieres con esto? Me refiero porque para muchas personas puede ser simplemente un concepto, pero cuando hablas de gracia divina, ¿a qué te estás refiriendo? Me estoy refiriendo a que la divinidad ha cumplido su santa promesa. Cuando uno lee el curso de milagros, hay un instante en que sabe que la santa promesa se va a cumplir. Y la ha cumplido. La divinidad ha hecho bajar, utilizando la propia humanidad, servicio de seres humanos, para hacer descender la gracia en la tierra. ¿Y qué quiere decir eso?
¿Sabes a qué me refiero? Quiere decir que, sí, 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 quiere decir que, que ya está vibrando en la tierra energía que te va a liberar de todos tus dolores, de todas tus angustias, de todo tu temor, de todo aquello que te ha dañado de alguna manera tu psiquismo en tu infancia o en tu transcurso de vida. Es un bálsamo, es como tomarse el soma y esa energía ya está aquí. Ya no tienes que irte a ningún lugar especial de la tierra para recibirla, ni tienes que hacer grandes cosas porque ya está vibrando la propia tierra. O sea, con el simple hecho de que te estires en conciencia o te sientes de la manera que te sea más fácil entrar en meditación. Y lo que tienes que hacer es ir a ese dolor, a ese sufrimiento, ser capaz de ir, porque nos cuesta. Estos sufrimientos los tenemos tapados, los tenemos en el inconsciente generalmente, pero hay que hacer una labor de ir hacia ellos solo para tomar conciencia y liberarlos en la Madre Tierra. Es bueno liberarlos en las capas superficiales de la Madre, porque si te fijas, la Madre en las capas superficiales hace la transformación, es la podredumbre. ¿Sí? La Madre coge cualquier cuerpo y lo descompone para liberar su energía, convertirla en nutrientes y que esos nutrientes generen nuevas plantas. Pues de la misma manera tú coges, entre comillas, perdonad la palabra, tu mierda y la tiras a esa capa de descomposición. Te vacías de todo y cuando ya te has vaciado, vas hacia el núcleo. En el núcleo está la información de esa resonancia, de esta nueva era. Entonces, vas hacia ahí y dejas que la Madre te llene, pidiéndole que te llene. Y has de abrirte a todo aquello que te ha dolido en tu vida. Te abres y dejas que esa energía penetre y te sane, te sane, te sane, te sane. Te sane quiere decir que te vuelve cuerdo. Realmente te quita la ilusión de tu dolor. Y de ahí, desde esa liberación absoluta, es desde donde puedes empezar a hacer descender ese ego. Hacer descender como tú te consideras a ti mismo, como tú consideras a los demás, todo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Es de alguna manera, el ego vive en los 3 chakras de abajo y se ha apoderado de los de arriba. Entonces hay que hacerlos descender, crear esa línea y de ahí permitir que el ser gobierne. Entonces hay una parte que es muy fácil en el sentido de que tú eres tú. Yo recuerdo una de las, cuando me estaban guiando para bajar ese ego ahí, que yo me iba diciendo a mí misma, es fácil, Yuna, es fácil, es regresar a ti misma, por tanto es fácil, Yuna, es fácil, es regresar a ti misma. Y bajando, confiando, entrar en una confianza muy absoluta, porque hay algo verdadero y profundo que te está guiando. Y vas descendiendo hasta que consigues una línea. Esa línea es la línea del ser. En esa línea del ser es donde toda tu conciencia tiene que estar fijada para poder dar ese salto. Y es entrar en la confianza absoluta y solo observar tu línea del ser, que acaba siendo una vibración. Cuando está en el momento del salto, la línea que suele ser de aquí hasta aquí, la acabas viendo así pequeñita, haciendo y luego la nueva expansión. Puedes ser consciente o no de esta parte, y yo sí que he sido consciente porque de alguna manera como la comprendo, pues la he vivenciado así. Pero la cuestión es entrar en esa confianza. Si os fijáis, siempre ha habido el salto de fe. En todas las culturas iniciáticas hay un instante que hay un salto de fe. Bueno, yo lo digo cuánticamente. Tu conciencia está dando un salto cuántico y hay un espacio que le llaman en física el espacio prohibido, y lo único que tienes que hacer es concentrarte. Por tanto, desde esa concentración sostienes la energía. ¿Qué energía? La energía de la Tierra. Porque la Tierra está dando este salto. De alguna manera, antes este salto solo lo daban los avatares para demostrar que era posible. Y ahora lo hemos de dar todos.
hay unos que lo estamos haciendo antes para poderlo explicar y para poder dar la referencia y decir, todo está bien y va a salir todo bien y es por aquí, pero vamos a hacer todo, porque somos una unidad. ¿Qué significa una unidad? Pues que hay una conciencia única de la cual nos hemos salido. Salido en el sentido de que la creación lo que hace es expandirse a sí misma. La conciencia se expande a sí misma y crea. Y hay distintos estados de creación. Pero nada puede ser distinto de su origen. Una de las cosas que tienen a los físicos más perplejas es que cualquier cosa que llega del espacio, cualquier cosa que observan, que nunca habían visto antes, es igual a la que ya habían visto. Cualquier átomo que llega del espacio tiene la misma configuración. ¿Por qué? Porque todo nace desde el mismo origen. Se han inventado teorías increíbles para justificar este hecho. ¿Sabes? La teoría de la inflación, todo. ¿Por qué? Porque era como, ¿cómo puede ser que en un Big Bang de explosión se genere lo mismo, lo que va en direcciones absolutamente opuestas si no están en contacto? Pero la respuesta es porque nace desde lo mismo y con las mismas leyes, porque la conciencia sí tiene leyes. Por eso las estructuras del átomo acaban siendo las estructuras de la conciencia. Aunque las del átomo son un poquito más ligadas, porque son estados muy ligados de energía. ¿Crees y ya lo has hecho bastante, creo que has definido bastante bien como el proceso a recorrer e incluso el cómo hacerlo? ¿Crees que podríamos ayudar quizá a encontrar la forma de hacerlo aún más práctico y visual? Porque me imagino que ahora mismo puede haber personas que estén resonando de fondo con el mensaje, ¿no? Pero que puedan tener la sensación esta de, hostia, vale, estamos delante de un cambio, ¿no? Delante de un salto de conciencia, la Tierra lo está dando, tal y como lo has dicho, conectar con la energía de la Tierra, conseguir limpiar todos estos miedos, todos estos condicionamientos, conectar con mi ser, bajar el ego al lugar que le pertoca. Claro, tú lo cuentas como prácticamente como si fuera algo que uno puede ver, ¿no? Pero hay muchas personas que no pueden ver eso, ¿no? Pero que pueden estar resonando en esencia con lo que estás contando. Porque yo creo que la sensación de que estamos delante de un momento de cambio es algo que no sé si una mayoría de las personas en este mundo ahora mismo, pero en cualquier caso, muchas más personas que antes de que empezara todo el tema del coronavirus están resonando con esta sensación. De pronto se ha hecho realmente consciente que como estábamos yendo hasta ahora, que por la inercia casi no nos dábamos cuenta de hasta qué punto era insostenible, ¿no? Con el confinamiento hemos podido darnos cuenta de, hostia, no, es que mira todo lo que hemos estado haciendo, mira cómo hemos estado funcionando, ¿no? Está claro que esto no nos lleva a ninguna parte, está claro que este momento de parón nos ha permitido respirar, nos ha permitido ver, como decíamos antes de empezar la entrevista, ver de forma mucho más clara todo lo que ya estaba ahí, ¿no? Todas nuestras luces, todas nuestras sombras. Entonces, vale, ha llegado este momento de cambio. La Tierra nos está ayudando a ello. Y tiene que ver con todo eso que has contado. Y obviamente al final no se trata de un ABC, es difícil dibujar un mapa muy preciso a este nivel. Pero digamos, para alguien que esté resonando con esto a un nivel muy interno, ¿cuál es la guía, lo máximo de precisa y práctica posible? O sea, a nivel de ¿qué puedo hacer yo en mi día a día para sintonizar con todo esto y para favorecer este cambio? Bueno, un poco ya, como dices, ya lo he explicado, así un poco, quizá de forma un poco mezclada, ¿no? Pero tendría que ver el punto de partida, porque es importante, o dónde estás, ¿no? De una manera, a esta persona le diría, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu punto de partida?
porque desde ahí es de donde tienes que empezar, ¿no? Ser muy consciente de dónde estás. El punto de partida, creo que es tener la máxima conciencia de ese dónde estoy yo. Ser muy sincero, porque generamos engaños, autoengaños muy poderosos, y esos autoengaños son los que nos impiden realmente dar estos saltos, ¿no? Porque nos mantienen atados a lo que no es. Entonces, el primer paso es esa conciencia de dónde estás y saber qué te ha pasado, ¿no? O sea, por ejemplo, cosas como constelaciones familiares pueden ayudarte mucho también para empezar, para limpiar cosas, para ordenar, para que no te afecten cosas que no tienes conciencia que están, ¿no? Creo que sería importante hacer ese punto de las constelaciones, es importante. Y luego a nivel personal, empezar a sentir, ¿no? Por ejemplo, todo eso es que yo soy así, ¿sabes? Cuando decimos, es que es muy tímido, no, todo eso ya no es válido. O sea, tú no eres así, tú eres muchísimo más de lo que quieres ser, eres más espléndido y más maravilloso y más extraordinario de lo que nunca te has imaginado. Entonces, tu pequeña concepción de ti es solo una pequeña fracción que no refleja tu todo. Entonces tienes que poder salir de ahí. Y para poder salir de ahí, tienes que ser consciente de qué te engancha ahí. Y lo que te engancha ahí son tus núcleos de dolor. Y generalmente tienen que ver con la infancia. No hace falta que sean súper mega traumas, ¿no? O sea, otro día hablaba con una persona y me decía, no, es que yo entré en un trauma el otro día, pues, haciendo esta limpieza, ¿no? Que era pues yo llorando en mi habitación porque estaba súper enfadada, porque me había pasado una cosa que mis padres me habían dicho que no, y hice así y se me rompió la colonia que más me gustaba, ¿no? Y me sentí absolutamente desgraciada porque se le juntó en ese momento, ¿no? Y al final un trauma que es un estado que te hace sentir muy mal y muy separado, y eso genera un peso en tu conciencia, al cual luego regresas orbitando a su alrededor. Y todas esas cosas son las que has de ir limpiando. Es de empezar a tomar conciencia de qué te ha pasado en tu vida, pedirle, por ejemplo, a tus sueños que te ayuden. A veces hay gente que le pide a los sueños, ayúdame a visualizar, porque cada uno tiene como distintos dones, distintas formas, ¿no? Pero, por ejemplo, no vale ir a hacer la tira de ejercicio para quemar mi malestar. No. Si tienes malestar, a por él. Es el momento de no intentar pasar las depresiones intentando animarme de alguna manera. No, no, no. Ves a qué hay dentro de la depresión. Es que me siento mal, sí, sí, pero pregúntale a ese sentir mal, ¿por qué te sientes mal? ¿Qué me ha sucedido? ¿Qué es lo que te ha hecho sentirte mal? Hay que ir a lo profundo, hay que ir a investigar lo profundo. No te puedes quedar en superficie porque entonces no podrás sostener las energías de alta vibración. Entonces, ¿por qué? Porque tienes que visualizar como un resonador. ¿Qué le pasa al ego? Hay que entender algo para que lo que estoy diciendo se haga en profundidad. Hay que entender que cuando al ego le presentas la solución y le dices, por ejemplo, te viene Dios y dice, venme, abrázame, el ego hace, ¡ah! Tiene miedo, tiene temor. ¿Por qué? Porque él se basa a sí mismo en la separación y cree que entregarse a Dios es morir. Y entonces, aunque sea estar mal, me da igual, pero yo me sostengo este estado, que es el que yo conozco y es el que yo me defino a mí mismo. Entonces, creemos que quiero estar bien, quiero estar en la divinidad. Eso es como, si te lo preguntan, de entrada dices, no, yo quiero estar bien. Pero cuando llega el momento de verdad, cuando esa divinidad dice, abrázame, ¡ah! Se asusta y se retrae. No puedo, no puedo, no puedo. La divinidad nunca te va a forzar, nunca, porque no lo hará, porque va en contra de sí. Entonces te va a respetar tu espacio y ese es tu tiempo de evolución. El tiempo de evolución es ese, porque el instante es un instante, la sanación es así. Tú te abres y Dios hace... Uff. ¿Por qué? Porque llena lo que ya es. No puedes estar realmente separado de Dios. Es imposible. Has nacido de Él, no hay separación. Es una ilusión. Esto ya se ha dicho siempre. Pero esa ilusión es real para el ego y vive aferrada en ella. Entonces,
poder vencer ese temor solo lo consigues pasito a pasito, deshaciendo esos pequeños temores que te atan a tu yo inferior. Entonces, esa labor de deshacimiento es la que se tiene que hacer. Que ahora es más fácil que nunca, ¿por qué? Porque la vibración de esa elevación está en la Tierra. Y de alguna manera antes era, me elevo, voy a un estado cuántico elevado de conciencia, cojo la referencia, que sería el estado de iluminación, y después vendría el estado de santificación, bajo esa referencia a mi materia. Ahora eso se ha simplificado. ¿Por qué? Porque ya no tienes que viajar a un estado de conciencia elevada para coger la referencia, ya está en tu plano. Entonces, desciende, encuentra esos núcleos, que esa es tu labor, porque la Tierra no va a poder hacer por ti, y déjalos ir, déjalos ir, déjalos ir, y llénate de la gracia. Llénate de ese bálsamo que te va a decir como la madre que te acuna, te achucha, te pone entre las tetas y te dice todo está bien y todo va a salir bien y tú vas a hacer... ¡Oh! Esa entrega de... ¡Oh, sí, Padre, lléname! Es a donde tenemos que llegar todos. Y el tiempo que transcurre es tu tiempo de evolución y cada uno tiene el suyo, que es el tiempo que tú permites esa entrega. O sea, el Padre te pide que entregues tu dolor y Él te devuelve tu ser. Es así de fácil y de hermoso. Y a la vez difícil. ¿Por qué? Porque nos cuesta. Estamos aferrados a esa percepción de nosotros mismas que llaman errada. Y claro, a veces te lo has currado mucho durante mucho tiempo y te has creado una personalidad muy guay y no tienes que renunciar a la personalidad esa tan guay currada porque tiene su labor. Ya he dicho, primero, segundo y tercer chakra. ¿Cuál es su labor? Bueno, es el hacedor, básicamente. Es el guardián del fuego secreto y es el vínculo con la subsistencia y las raíces en la tierra. Sí, tiene un papel súper importante. Pero lo quiere todo, quiere cogerlo todo el papel. Entonces, por eso, cuando tú tienes que hacer algo, ¿sabes? Tienes que lidiar con tu ego, porque él es el hacedor. O sea, tú a veces puedes tener estados de iluminación muy grandes, ¿no? Que te baja esa información, pero si no convences a tu ego de, ponte las pilas y vamos a hacer, no se hace nada. No es que tengo pereza, no es que mañana... Esto es tu ego. ¿Y por qué no lo haces? Porque él es el hacedor. Y si no lo tienes disciplinado, te la juega y te vas por donde no toca. Por eso hablan de disciplinar a tus inferiores, 3 chakras inferiores. Pero tienen su lugar. Y es importante saber que tienen su lugar y decirles que ocupen ese lugar. Lo que sí se entrega es el yo llorón. A ese niño llorón, ese sí que lo tienes que entregar. Porque ese sí que no tiene lugar. Tiene que calmarse, tiene que estar sosegado. Y ese sí que es esa entrega que le haces a Dios. Es ese yo errado que sí que lo tienes que entregar. Es una ofrenda. ¿Verdad? Esa es la verdadera ofrenda que haces, es de ti mismo. De lo que crees ser tú mismo. Para recuperar ¿qué? La esencia de lo que eres realmente. Y bueno, a nivel más práctico, yo estoy haciendo un curso que he empezado esta semana, que es con pasito a pasito explicando todo esto cuántico de forma muy despacito y está grabado en vídeo en mi página de Facebook, se puede encontrar. Lo voy a poner también en YouTube para que sea accesible a las personas que no están en Facebook. Pero lo he creado como más, o sea, todo lo que estoy diciendo ahora es como el paquete gordo, ¿no? Y ahora para poderlo caminar, para poder ir dando esos pasos, pues estoy creando un curso absolutamente gratuito para que las personas puedan pues beneficiarse de ese conocimiento y al que les resuene, caminar desde ahí, pues ahí está esa sabiduría y esa entrega. Y Leona, con todo esto, obviamente nadie lo sabe porque esto lo vamos a ver en la medida que suceda, ¿no? Pero dejando volar la imaginación, ¿cómo ves este mundo en el que el salto cuántico se ha dado y donde la humanidad ya está viviendo como una unidad en ese espacio?
Hombre, yo me lo imagino muy hermoso. Sinceramente, la, la- la transición, pues bueno, es una transición que como toda transición a veces no son sencillas, pero nos vamos a sentir unidos con la tierra, por tanto la vamos a respetar y amar. Vamos a respetar y amar todo lo que está encima de ella. Los animales y las plantas son parte de este planeta, no es nuestro. O sea, ¿en qué momento nos equivocamos tanto que empezamos a comprar la tierra? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Sabes? Es nuestra, o sea, pero es para compartirla. Nos vamos a ayudar los unos a los otros, a reconocer y debemos empezar a construir algo completamente distinto. Ah, ¿cómo va a ser? No lo sé, porque lo que sí se me ha dicho es que vamos a recibir todos dones en ese salto y esos dones se van a fusionar y vamos a crear una nueva personalidad, ¿no? Con ello. Y, y entonces nos vamos a relacionar los unos con los otros distinto, ¿no? O sea, incluso en los átomos, a mayor estado de cuántico, caben más átomos en un solo estado cuántico, ¿no? Así como en el primero solo caben dos, pues van subiendo y cada vez caben más y más y más, ¿no? Pues de alguna manera ese sentimiento de familia va a ser mucho más extenso y, y vamos a verlo, ¿no? Tenemos que transitarlo porque es algo maravilloso y nos va a sentar bien. Vamos a construir algo que, que nos va a dar mucho más gusto que ahora entregarlo a nuestros hijos, ¿no? Porque la sociedad en la que vivimos no da gusto decirle, mira, va, ves hijo, que mira que hemos creado para ti, ¿no? Entonces, lo que va a venir, pues creo que va a estar mucho más coherente con todo. Porque, de hecho, el acto creativo se hace desde la coherencia y eso quiere decir, ser coherente quiere decir estar unido. Esto va en plan diccionario, ¿eh? O sea, ser coherente significa estar unido. Por tanto, para poder crear un vector real, has de estar pues en tu eje, ¿no? Y has de unir pues lo que ya siempre se ha dicho, pero va a ser real en nosotros, ¿no? Unir nuestro pensamiento, nuestro deseo, nuestra acción, nuestra voz, nuestro sentir y entonces crear un vector coherente. Y ahí empezaremos a crear un mundo distinto. Y cosas como las que estás haciendo de unirnos y de estas explicaciones y de que todos tenemos dones distintos. Yo no voy a crear, o sea, mi don, ¿no? es concreto y ahora lo estoy utilizando para explicar este salto cuántico de conciencia. Pero cada uno tiene dones distintos, entonces como los sabremos reconocer, pues vamos a irnos apoyando y van a ir saliendo las cabezas de distintas, pues yo sé hacer esto, yo sé lo otro, esto nos organizamos así, yo tengo este tipo de visión, no sé, mucho más armónico me imagino. Después del caos inicial, pues más armónico. Hombre, la verdad es que desde luego es muy inspirador, ¿no? Es muy inspirador. Yo creo que todos los que estén oyendo esta entrevista tendrán una referencia más o menos clara de lo que implica estar conectado con su ser, con esta parte de sí que va más allá de sí mismo, ¿no? Y que le conecta con el todo, con esta sensación de unidad, con esta sensación de no separación. Y desde luego solo imaginarnos que esto se puede convertir en nuestro pan de cada día, ¿no? Y en la manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos y con los otros y con el mundo en el que vivimos, desde luego, es como que nada malo puede salir de ahí, ¿no? Porque en la medida que uno conecta con eso, sabe que eso que no se puede definir en palabras, que está mucho más allá de, como tú decías, la pequeña concepción del ego, y esto es, y en la medida que uno se conecta con eso, uno lo sabe, ¿no? Que esto es algo mucho más real, mucho más profundo y, y mucho más pleno
que cualquier otra cosa que hayas podido experimentar, ¿no? Entonces, saber que como mínimo, más allá de que lo consigamos o no lo consigamos, saber que estamos en un momento en el que tenemos una invitación y una facilidad para dar ese salto, desde luego, es un mensaje que me parece profundamente inspirador. Muchas gracias por este resumen, por esta claridad que entregas. Y bueno, ha sido intenso, pero creo que hemos aclarado un poco lo que pretendía decir. Me alegro. Y bueno, pues muchos ánimos a todos, porque es un camino maravilloso que tenemos que recorrer. Es importante no dejarse llevar por el pánico y el caos, porque eso va a estar también. Hay gente que está muy aferrada a lo viejo y que va a intentar, pues, continuar como antes. Entonces no va a funcionar. De hecho, este parón de motores de una sociedad que ya está absolutamente en decadencia la ha roto. O sea, no sé si alguien piensa que aún las cosas van a ser como antes, pero yo creo que ya eso es imposible. O sea, lo van a intentar un poco hacer ver que era como antes. Y bueno, hay que optar por el cambio realmente, interno, y luego llevarlo a un externo. Empezar a generar formas de relacionarnos distintas entre nosotros y a nivel económico también, porque, bueno, no voy a entrar ahí, que no es mi trozo. ¿Sabes qué me imaginaba? Yo tampoco tengo ni idea de economía, ¿eh? Pero el otro día con otra de las ponentes que se llama Beatriz Blasco, que hablábamos de negocios conscientes, ¿no? De negocios conscientes partiendo del punto de que uno conecta con ese ser y desde este ser simplemente se pone al servicio del mundo y construye algo para poder vivir de esto, ¿no? Y hablábamos del tema este, ¿no? Y yo le decía, ostras, esto me vino hace unos días, ¿no? Hace unos días, pensaba, claro, es que si cada uno conecta con su ser, ¿no? Y cada uno simplemente lo que hace es desde este ser entregar su don, que como tú bien has dicho, cada uno lleva el suyo, ¿no? Al mundo. Me imaginaba un mundo donde incluso el dinero, y es muy utópico, ¿no? Pero da igual, yo lo comparto. Me imaginaba un mundo donde el dinero deja de tener significado, en el sentido de que cuando tú estás al servicio, cuando tú lo que estás haciendo es ofreciendo tu don, no necesitas que te paguen por ello, porque la realización, la plenitud en sí misma está en la entrega de ese don, ¿no? Entonces, si todos estuviéramos haciendo lo mismo, no habría ninguna necesidad de pagar por nada, porque cada uno estaría entregando su don. Por lo tanto, lo que habría es un intercambio de dones. La energía del dinero como tal dejaría de tener sentido, porque de alguna forma es como que el dinero, y más en la sociedad capitalista en la que vivimos, es como el dinero no sé, vendría a ser como el pago por tener que estar haciendo algo que en realidad no quiero estar haciendo y entonces necesito que me paguen por ello, ¿no? Porque si tú estás haciendo, yo lo siento con lo que estoy haciendo ahora, con todo el proyecto de Alma Experience, yo pagaría para hacer eso. No solo no cobraría, sino que pagaría. El único motivo por el cual cobro es porque necesito dinero para vivir. Si no necesitara dinero para vivir, no cobraría por hacer eso, porque a mí lo que me llena es darlo, recibirlo me encanta. Entonces lo que reciba es un añadido, por decirlo de alguna forma, pero a mí lo que me llena es darlo, ¿no? Si todos conectamos con eso, solo como una pincelada de este posible mundo al que nos podemos estar dirigiendo, ¿no? Si todos conectamos con eso, con ese don que llevamos dentro y con ponerlo al servicio de la humanidad, hostia, es que imagínate el mundo en el que podemos llegar a vivir, ¿no? Ya hablando a nivel de sistema económico. Pues sí, muy hermoso realmente. Hay que también tener claro que recibir es más difícil que dar. También te lo dejo ahí, ¿vale? Porque es muy fácil darse a sí mismo, pero también recibir es como una humildad, es recibo de ti, ¿no? Entonces,
creo que tendrá que ser no solo un dar, sino una armonía entre el dar y el recibir. Claro. Sentirse con esa capacidad también de recibir de los demás. Fíjate que es más fácil, en un momento dado que puedes, ¿no? Yo te invito, ¿no? Y sacar y invitarte llena, ¿no? Es como, ¡guau! Y ser el que, por ejemplo, 3 o 4 veces seguidas te inviten, ¿no? A veces genera esta incomodidad, ¿no? Como, bueno, no, pero ya déjame en mí, ¿no? Pagar esta vez, ¿no? Digo porque creo que es importante también en este discurso tener en cuenta, evidentemente que entiendo el significado de lo que me dices, pero busquemos ese equilibrio entre dar y recibir para encontrar, como siempre, un equilibrio que nos... Porque el ego siempre desequilibra, ¿vale? Entonces hay que tener presente que el centro de las cosas siempre es un equilibrio. Y cuando nos vamos a un extremo, aunque sea un extremo bueno, te puedes desequilibrar. De alguna manera. Entonces, matizaría vivir en el equilibrio, el dar y el recibir. Me encanta. De hecho, es exactamente lo mismo que puntualizó Beatriz cuando le comentaba esto. Y de hecho, me refiero exactamente a esto. No me refiero a un dar sin recibir. Me refiero más al punto de que cuando uno da desde este espacio, Sí, te he entendido es la perfectamente. frase De esta hecho, típica de da y recibirás multiplicado por 10, ¿no? Me refiero exactamente a este punto. De todas maneras, me parece súper importante esto, estar en el equilibrio entre dar y el recibir. Completamente de acuerdo. Yuna, tenemos que dejarlo. muy Ha bien. sido un placer compartir este rato contigo. Os recuerdo a todos, porque lo que nos ha contado Yuna aquí, como decía al principio de la entrevista, es algo muy profundo. Os recuerdo a todos que debajo de la entrevista vais a tener el botoncito en el que podéis clicar, os vais a su ficha de ponente y ahí vais a encontrar el link a su página de Facebook donde podéis tener acceso a este curso gratuito en el que pasito a pasito, de forma mucho más lenta y progresiva, os va introduciendo a todos los pasos para que podáis recorrer este camino que os acaba de proponer, para que entre todos podamos dar este salto cuántico de la conciencia. Y una de verdad ha sido un placer que hayas querido estar aquí y compartir este rato con todos nosotros. Muchas gracias a ti por organizarlo y a todos los ponentes por crear este punto de luz. Muchas gracias. Y a todos los que habéis estado escuchando esta entrevista, de nuevo muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y nos vemos en la próxima entrevista. Chao, chao, Yuna, y chao, chao a todos. Adiós a todos. Gracias por vuestra atención. Adiós.